Hola, en este video vamos a hablar un poco de lo que fue el Teatro El Globo de Londres, que es el teatro en el cual Shakespeare montó la mayoría de sus obras. Esto que ven acá es un dibujo de la época que no es del Globo, es del teatro El Cisne de Swan, ¿sí? Pero nos sirve igual porque los teatros de Londres en ese momento tenían todas estas mismas características, ¿sí? Un escenario en el medio de un patio de arena y varios balcones alrededor que servían para ubicar al público. Ahora vamos a hablar igual un poco más en detalle de eso. ¿Ven? En este otro dibujo se ven dónde están ubicados los actores en el escenario y el público está ubicado tanto en la parte en esta parte que vendría a ser ese patio de arena y en estas otras partes que acá había asientos, en estos otros balcones que había todo alrededor. ¿Sí? Era un edificio circular. ¿No? Nosotros en esto que veíamos antes lo vemos como si estuviéramos de frente al escenario, pero de este lado, del lado donde estaríamos nosotros, ¿no? También están esos mismos balcones como se ven en este otro dibujo. La construcción de este edificio fue en 1599 por la compañía que dirigía William Shakespeare. Acá tenemos otro corte de cómo era el, el teatro El Globo, ¿sí? The Globe. Y fíjense que el material del que está hecho el teatro íntegramente es de madera, ¿sí? Eso llevó a que en una representación de una obra de Shakespeare en la que tiraban salvas, el edificio se incendió. Eso sucedió el 29 de junio de 1613 y en 1614 fue reconstruido, pero esta vez al techo, que era de paja, ¿no? Toda la construcción era de madera, pero el techo era de paja, lo hicieron a este techo nuevo de 1614 con chapa. En 1642 había empezado a obtener poder el puritanismo, ¿sí? Y el 6 de septiembre de ese año se dicta una ordenanza real por la cual cierran el Globo y todos los demás teatros de Londres. Y por este motivo no se sabe bien si en 1644 o 1645 fue demolido. En la década del 90, el actor Sam Wanamaker viaja a Londres con una obra, era actor y director él, y viaja a Londres y pide que lo lleven a conocer el Globo de Shakespeare. Pero frente a este pedido le contestaron que no se podía, obviamente, porque había sido demolido muchísimos años antes. Entonces, la idea que se le ocurre a este actor es reconstruirlo. Y lo logró, se logró su objetivo, pero recién en el año 1997, ¿sí? Esta es la reconstrucción del globo, del teatro El Globo de Shakespeare, que está a unas 2 cuadras, más o menos, unos 200 metros de donde estaba el globo original, ¿sí? Pero lamentablemente Wanamaker no lo vio porque él murió en el 93. Esta foto es en la reconstrucción del globo, ¿no? Del lado de adentro. Y se hizo todo prácticamente igual a como era el globo de Shakespeare, ¿no? Con la diferencia de que por las reglamentaciones de seguridad actuales, ahora la sala tiene como una capacidad máxima de 1.400 espectadores. Y en la época de Shakespeare se calcula que entraban más o menos 3.000 espectadores. Esto que vemos acá es una reconstrucción eh, hipotética, ¿no? De lo que sería el globo de Shakespeare de lo que fue en la época de 1599, cuando fue su primera construcción,
y combinado con cómo se reconstruyó en 1613 que se terminó en 1614. Acá vamos a detenernos un poco en ver cuáles son cada una de las partes. Si ustedes se fijan, estas partes tienen letras, ¿no? Acá está la A, acá está la B, acá está la C, ¿no? Tienen referencias que en este costado están a qué se refieren, ¿no? ¿Qué era cada parte? Esto ustedes en el aula virtual lo tienen traducido y tienen este mismo croquis ahí. Pero yo quisiera que lo viéramos juntos en este video, ¿no? Fíjense que la A es la entrada principal, ¿no? Por este lado. La B es the yard, el patio, ¿no? El patio de arena. Después tenemos las escaleras y fíjense, dice que la F, ¿no? Que es esta, sería este balcón, ¿no? Fíjense que dice que es de 2 penny rooms, ¿sí? O sea, los ambientes, digamos, para los que se pagaba 2 peniques. Después tenemos los fragmentos que eran en la G, ¿sí? Los lugares que eran estos, ¿no? La G, que eran para los caballeros o para los lords, ¿no? Para los nobles, para todos los que tenían títulos de nobleza. Y fíjense cómo después, bueno, nos va a describir, ¿no? Cómo se llama. Esto es, acá es el infierno, se le llamaba, que es la parte de abajo del escenario. Esto de acá, que se ve ahí, apenas es una puerta que llevaba al infierno, a esa parte de abajo del escenario, y que por ahí, por ejemplo, va a aparecer o va a golpear, según ustedes ya leyeron, el fantasma del padre de Hamlet, ¿no? Pero después tenemos como todo esto atrás, o esto que dice O, en esta parte es un balcón en el que obviamente se representaba el balcón de Julieta, pero cuando no se usaban este balcón, cuando no era usado para las obras, sí podían ir ahí algunos nobles. La pregunta es, ¿por qué estamos estudiando el edificio en el cual Shakespeare representaba sus obras? Que además, ¿por qué también les mostré el dibujo de otro de los teatros que existían en esa época? En primer lugar, porque ya era un modelo, ¿no? De cómo construir estos teatros que eran teatros populares, ¿no? Si bien tiene sus lugares que estaban destinados a los nobles, era un teatro muy popular. Fíjense que, por ejemplo, nos dice en estas referencias, nos dice cuánto sale la entrada a esa zona, ¿no? Entonces, esta cuestión de cuánto sale la entrada era bien importante, ¿no? Porque era una de las actividades recreativas más importantes en la época de Shakespeare, el teatro. Pero además, porque el edificio teatral va a condicionar de maneras muy profundas lo que se escriba y lo que se vaya a construir teatralmente para representarlo en ellos o para montarlo en ellos, ¿no? Yo les decía recién, por ejemplo, que la puerta trampa permite que el fantasma del padre de Hamlet pueda hablarles desde abajo, ¿no es cierto? O esto de la escena del balcón de Romeo y Julieta, ¿no es cierto? Que aprovechaban todas esas zonas para para incluirlas en las obras, ¿no? Pero no solamente es la parte del escenario lo que va a condicionar a estas representaciones o a esta escritura, sobre todo, porque nosotros estamos estudiando literatura y lo que nosotros vamos a estudiar de Shakespeare son sus textos, ¿no? En especial Hamlet. Pero no condiciona a Shakespeare, a la escritura de Shakespeare, solamente estas posibilidades que va a tener en el escenario, sino también
todo lo que hay fuera del escenario y que va a tener una implicancia muy importante, ¿no es cierto? Porque fíjense, si ya en esta reconstrucción que se hace de cómo era el teatro y para poder describir un edificio nos están diciendo cuánto valía la entrada, claramente el teatro era considerado, y hoy también, ¿no? Pero es algo que no podemos dejar de lado, como una actividad económica, ¿no es cierto? Entonces, cuando pensamos en Shakespeare, tenemos que pensar que era un artista, pero también era un empresario, ¿no es cierto? Cuando pensamos esto, podemos entender mejor un montón de cuestiones que tienen que ver con la escritura de Shakespeare. Lo que yo quisiera proponerles ahora es que ustedes revisen dentro cuando hagan ustedes su relectura de Hamlet, que ustedes revisen qué partes están dirigidas a los distintos grupos sociales, porque los distintos grupos sociales obviamente tienen distintos intereses, ¿no es cierto? O distintas preferencias. Entonces, la idea es que ustedes puedan ver cómo en Hamlet, que es el texto que nosotros leemos en nuestro programa, cómo en Hamlet se puede ver esa riqueza que tenía Shakespeare, que por un lado estaba un poco obligada, digamos, por las condiciones de su época y por las condiciones de su, digamos, negocio, ¿no? Por un lado está eso, pero por otro lado lo que le permite la consecuencia artística y estética es que sus textos son de una riqueza invaluable y es lo que hace que la escritura de Shakespeare sea indudablemente parte de los clásicos de la literatura y por lo cual nosotros ahora estamos estudiándolo. Una película en la que se ve muy claro esta cuestión de el pueblo y el vínculo que tenía el pueblo con el teatro es Anonymous, dirigida por Roland Emmerich. Esa pregunta que hice ahí, ¿no? Si Shakespeare fue un fraude, en realidad lo que plantea la película es que un noble era el que escribía las obras de Shakespeare y lo hacía firmar a él porque a este noble no le estaba permitido escribir obras teatrales. No creo que eso sea cierto. De hecho, hay estudios que comprueban que Shakespeare fue una persona y escribió todas esas obras. Lo que pasa es que sí hay muy pocas documentación, ¿no es cierto? Hay una documentación de nacimiento, hay una documentación de casamiento, pero después se pierde la documentación sobre la persona de William Shakespeare. Independientemente de que haya escrito o no esas obras, la verdad es que nosotros estamos leyendo literatura y no nos modifica de una manera sustancial a esta distancia de tiempo, digo, eh, para leer esa literatura. De todas maneras, el cuestionamiento sobre la identidad de Shakespeare y sobre esta idea de que en realidad estaba escrita por un noble, estaban escritas sus obras por un noble o por un grupo de nobles, me parece un poco clasista, ¿no? Porque es como plantearse que el hijo de un vendedor de guantes, que era el padre de Shakespeare, era un vendedor de guantes, no puede ser un artista, ¿no? Entonces me parece que es una mirada sumamente clasista y además de que otros estudios han refutado esa idea, mucho antes de que se hiciera la película Anonymous, ¿sí? Pero más allá de eso, sí, lo que sí hace esta película es ilustrar muy bien la época de Shakespeare y muy bien cómo el pueblo se vinculaba con ese teatro y con lo que se montaba en este Teatro del Globo. Bueno, espero que les haya servido, que piensen esto de dónde está esta cuestión del teatro de Shakespeare y cómo influye este edificio específicamente en Hamlet y seguimos por el aula virtual.